Bueno, buenas noches o buenas tardes a los que van conectando recién. Vamos a dar comienzo a esta jornada de casos. Es la primera jornada de casos citológicos que hacemos desde Citología, Ciencia y Arte. Esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. La jornada va a quedar grabada y disponible posteriormente en nuestro canal de YouTube, así que después la podrán volver a ver y compartir con los colegas que quizás no la pudieron escuchar. Así que comencemos con nuestro colega que viene desde México, nos va a presentar su conferencia, por ahí debe estar Flavio Muñoz. Si puedes ir compartiendo mientras te voy presentando. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Flavio Muñoz Hernández es técnico en citopatología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es histotecnólogo certificado por la Sociedad Latinoamericana de Citopatología, cuenta con la certificación nacional por el Consejo Mexicano de Técnicos en Patobiología y además es miembro de la Academia Mexicana de Citopatología y de la Sociedad Argentina de Citología. El día de hoy nos va a presentar desde México, como ya les mencionaba, su caso que lo tituló Epidermoide en tiroides. Bienvenido, Flavio, tienes toda la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues un gusto por estar aquí, por la invitación y bueno, pues comencemos porque el tiempo apremia, ¿no? Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Vamos a comenzar con esto, ¿ok? Bueno, antes que nada, vamos a presentar un caso referente a la citología de tiroides, ¿ok? El caso pertenece a una femenina de 79 años de edad que acude a consulta por un abultamiento en el cuello con 10 días de evolución. A la exploración física tiene un nódulo palpable, no doloroso, la cavidad oral está íntegra, faringe hiperémica, amígdalas eutróficas, todo bien. Hasta ahí le hacen un ultrasonido que muestra un T-RADS número 3 en el nódulo izquierdo con alta sospecha de malignidad. Entonces, de ahí en fuera, más o menos todas las características están normales. En el perfil tiroideo está un poquito elevado el T3, y de ahí, pues, bueno, vamos bien, ¿ok? Le hacen una punción, una biopsia por aspiración con aguja fina, y esto es lo que encontramos. Vamos a ver, en el fondo tenemos este material, obviamente, de la tiroides, que es muy característico, pero si podemos observar, las células a detalle no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente podríamos ver en una VAP de tiroides, ¿ok? Como podemos observar, hay células con unos núcleos enormes, hipercromáticos, hay células incluso queratinizadas, y podemos ir recorriendo. Se hicieron 6 extendidos y en los 6 extendidos podemos observar este tipo de células que en lo más mínimo se ven como las que deberíamos de ver en una VAP de tiroides. A primera instancia, la primera persona que revisó este caso lo dio como insatisfactorio por creer que no se encontraba dentro de los parámetros de una citología, o bueno, una biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides. Realmente como podemos observar, los campos se ven sumamente poblados de células, pero que no tienen nada que ver con la tiroides, aunque sí podemos observar, por ejemplo, en esta diapositiva, que empiezan a ser queratinizantes, aunque no hay núcleos tan hipercromáticos, por ejemplo, en esta imagen, hay algunas, como por ejemplo esta, que ya es una roseta, o sea, completamente es una roseta que es característica de un carcinoma epidermoide en otros aspectos, pensando por ejemplo en un cervix, ¿ok? Y aún así, esta persona que da el primer diagnóstico como inadecuado, lo pasa y pide una nueva toma. A pesar de que todavía no se hacía una nueva toma de la paciente, otra persona, otro técnico, lo revisa. Al revisar, hacer un rescreening, podemos ver, bueno, esta persona ya nos indicó qué es lo que estaba viendo y qué es lo que le llamaba la atención, sobre todo de este tipo de células, que pues no tienen, ahora sí que ni siquiera ya una forma definida, como podemos observar. Esta ya aparece por ahí ya una célula en forma de renacuajo y demás.
aquí, por ejemplo, podemos observar nuevamente, a pesar, como decíamos, los núcleos no están completamente hipercromáticos, las células características o muy similares a un carcinoma epidermoide en cervix. Entonces, por eso es que nosotros teníamos esa pequeña duda de qué es, por qué se presenta. Pues estamos completamente todos, yo creo que aquí estamos de acuerdo en que la tiroides no deberían de presentar este tipo de células. No es lo común, es un caso sumamente raro. Estamos viendo algo que no es ni siquiera dentro de la literatura, como vamos a ver en un poquito más adelante, otra de las diapositivas. Las células, como les digo, a pesar de que no tienen ese núcleo monstruoso todas, sí tienen estas características. Aquí vemos otro campo donde las células se empiezan a agrupar un poquito más y continuamos, conforme vamos avanzando en la cantidad de laminillas, vamos observando un poco más este tipo de células y podemos comparar estas células del centro por las células que están aquí al fondo, ahora sí que la relación entre una y otra es abismal, o sea, realmente podemos observar que incluso pueden ser hasta unos 2 o 3 veces más del tamaño de las que se encuentran al fondo, ¿ok? Estas a un poquito más de aumento, ya podemos observar ese pequeño hipercromatismo, también podemos observar toda esta condensación en la cromatina y los citoplasmas, sobre todo los citoplasmas que pues nos pueden dar un diagnóstico en otras cosas. Aquí, por ejemplo, podemos ver citoplasmas sumamente grandes, con un núcleo también más grande que lo habitual, y citoplasmas más pequeños. ¿Ok? Hay algunas células que incluso parece que ya no tuvieran un citoplasma adecuado. Ajá. Esta es una panorámica un poquito más arriba, a 20X, donde podemos, como les decía, observar estas características poco viables de lo que sería algo positivo o por lo menos algo un poquito más, llamarlo no sé, algo más común en la tiroides, ¿no? En estos casos, realmente la citología o las células son muy distintas a lo que llegamos a ver. Llegamos a este campo y ya no podemos ni siquiera ser, ahora sí que no podemos dejar de verlo, no podemos decir que esto es algo normal. Entonces, ya después de ver todas las laminillas y llegar a este campo específicamente, nosotros ya lo interpretamos como en un Bethesda 5, que es sospechosa de malignidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenemos la certeza de la toma, es algo poco común y poco frecuente dentro de lo que es la biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides. Entonces decidimos darle un sospechoso de malignidad, un clase 5 en el sistema Bethesda para la información de tiroides. Después de esto, se le hace una extirpación de la tiroides, ¿ok? ¿Qué es lo que observamos aquí? Aquí ya vemos francamente, entonces, que sí es un carcinoma epidermoide, que sí está en la tiroides, y nosotros, por fortuna, tuvimos el seguimiento del paciente desde la BAF, desde que llega a consulta a urgencias, hasta que sale del posoperatorio, y podemos observar este tipo de células que, como ya veíamos en la citología, se pueden observar aquí, por ejemplo, todas estas células que ya se ven, obviamente con una hipercromacia mayúscula, desorganizadas, y aquí tenemos otro campo donde se ven los puentes estos característicos de un carcinoma epidermoide, y pareciera que no estábamos viendo como tal una tiroides, pero ya si lo alejamos un poquito más, podemos observar perfectamente que se trata de la tiroides y cómo es estos densos infiltrados de carcinoma epidermoide. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Después de tener ya el quirúrgico y tener la BAF, nosotros también hicimos
inmunohistoquímica. ¿Por qué inmunohistoquímica? Para verificar completamente que estábamos hablando ciertamente de un epidermoide, ¿ok? A pesar de que el quirúrgico ya nos había mostrado con anterioridad y muy claro que era un carcinoma epidermoide, no podíamos dejar de hacer una inmunohistoquímica. A pesar de que no en todos los cortes se veía con certeza, por ejemplo, este es un P53 en uno de los cortes que apenas se alcanza a ver, que alcanzan a teñir por ahí algunos núcleos marrones, que es lo que hace esta inmunohistoquímica. Aquí podemos observar ya que empieza o comienza ya a ser positivo, ¿vale? Tenemos aquí un poquito otro corte donde se muestra ya con mayor franqueza la positividad en P53. Esto ya nos indica claramente que se trata de algo escamoso. Aquí vemos otra imagen más o menos con las mismas características en los núcleos. Como podemos observar, como nada más es nuclear esta inmunohistoquímica, podemos ver los núcleos, ¿ok? Por ejemplo, estos que resaltan fuertemente del denso de los demás. Ajá. Y también se le hizo unas citoqueratina 5 y 6, donde podemos observar que tienen perfectamente citoplásmica, este tipo de inmunohistoquímica, y ya con esto podemos decir francamente que sí, que se trata de un carcinoma epidermoide en la tiroides. ¿Ok? El diagnóstico final lo dimos como un carcinoma epidermoide metastásico. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos todas las características, a pesar de que ya teníamos la VAF, a pesar de que el quirúrgico precisamente lo obtuvimos de la tiroides completamente, entonces no podemos, no estábamos completamente seguros que haya sido un primario en la tiroides. Lo más que pudimos sospechar era de un metastásico. Entonces ya también los ganglios linfáticos también se les diagnosticó como metástasis. Y en la búsqueda de información acerca de los primarios de tiroides, nos encontramos con estos artículos que son sumamente escuetos, que son casos de más bien dicho, son escritos o publicaciones de un solo caso, en donde realmente, pues, como todos hemos visto, no es algo común que se dé en la VAF de tiroides, ¿ok? Es un caso único, algo que no se ve con mayor frecuencia, y después, nuevamente buscando en la literatura, nos encontramos con este texto que es de la patología de la glándula tiroides del doctor Severino Rey. Él sí nos habla perfectamente en su capítulo 12 que sí están ya siendo un poco más comunes. Obviamente, él lo marca por debajo del 1% de los positivos de tiroides. O sea, estamos hablando de realmente algo sumamente pequeño, pero sí ya está siendo estudiado y sobre todo sigue siendo ya algo que se está tomando en cuenta como una neoplasia, característica también no característica, pero sí que ya se puede comprobar que es una neoplasia originaria de la tiroides. Y como podemos ver aquí en el texto, pues bueno, él también nos marca cómo podría ser el fondo citológico, que es sucio, con necrosis, detritus y hemorragia, que es justo lo que vimos anteriormente, y eosinofilia, ¿vale? Es básicamente, así como lo describe aquí el libro, es como lo vimos en la presentación, en la VAF, ¿ok? Y pues bueno, él también habla de la inmunohistoquímica para poder, dar una utilidad pronóstica a este tipo de casos. Ok, bueno, pues básicamente esa es la presentación. Les presento al equipo con el cual tengo el gusto y el honor de trabajar en el ISSSTE, en México, el hospital donde laboro, donde pueden encontrarme. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esa es la presentación. Disculpen, quizá me fue un poquito muy rápido, pero bueno, creo que eran muchas diapositivas y no quería robar el tiempo de alguno más. Muchas gracias, Flavio. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Tenemos 10 minutitos para hacer preguntas o comentarios en relación al caso que nos presenta Flavio. Realmente muy interesante. Yo nunca he tenido oportunidad de ver un carcinoma epidermoide en tiroides. En verdad, bastante extraño.
¿No llegaron a pensar, una pregunta que me surge, no llegaron a pensar que quizá la muestra, porque suele pasar mucho con tiroides, que como son punciones en cuello, a lo mejor no se llega a punzar exactamente la tiroides, sino un ganglio, no se llegaron a plantear quizá que fuera una punción que no salió bien hacia tiroides, por ejemplo? Sí, mira, Eli, como te comentaba, sí, incluso la persona que hizo ahora sí que el primer screening, ella lo marcó como inadecuado precisamente pensando, o con esta base, ¿no? Pensando precisamente en que haya sido por ahí algo, pues sí, sobre todo que no hayan punzado perfectamente la lesión. Entonces, él dijo, bueno, ok, lo que estoy viendo no pertenece a la tiroides, lo que estoy viendo no es algo de aquí, entonces yo lo marco inadecuado porque es lo que deberíamos de hacer hasta cierto punto, digo, con base en lo que hemos visto, pues realmente no es frecuente, no es algo que pudiéramos haber visto, y él lo dijo, ¿sabes qué? Esto es inadecuado, necesito una nueva punción para dar un diagnóstico, emitir un diagnóstico de lo que me estás pidiendo, que es específicamente tiroides. Por eso él lo marcó así, le digo, ya afortunadamente pues alguien más lo revisó y él nos hizo el hincapié en esta circunstancia, ¿no? De que sí era, bueno, que viéramos con mayor detalle todas las laminillas para que veamos que no solamente era el patrón en una sola o que pudo haber sido la contaminación, porque ya ves que en unas ocasiones cuando hacen la punción, probablemente la primera o segunda laminillas pues quedan contaminadas, las segundas como que pues aunque ya no queden mayor celularidad, queda sobre todo el material de la tiroides. En este caso eran los 6 extendidos que estaban perfectamente, vamos, alineados con la misma celularidad en todos. Ya, gracias, Flavio. Bueno, por lo visto no hay preguntas. Me pareció que alguien levantó la mano, pero ahora no veo si es que fue por error. Me pareció leer a alguien como Miriam o algo así, pero ahora no me aparece. Como que no, como quizás fue por error. Bueno, muchas gracias, Flavio, por tu tiempo, por mostrarnos este caso, por compartirlo con nosotros. Y bueno, algo que aprendimos de que podemos ver carcinomas epidermoides en tiroides, que no, como bien lo dice Flavio, no es muy frecuente, pero bueno, tomarlo en cuenta que puede suceder. Muchas gracias y vamos con el siguiente conferencista que viene desde Venezuela, por ahí ya lo estoy viendo, a Rafael Pérez. Voy compartiendo la presentación de Rafael, que la tengo yo, y luego lo presento. Allí, perfecto. Bueno, Rafael Pérez Segovia es venezolano, residente en Mérida, citotecnólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y licenciado en histocitotecnología por la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez. Trabajó en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida, jubilándose como citotecnólogo 3 con 42 años de servicio ininterrumpidos. En el mismo instituto fue docente por varios años en el posgrado de obstetricia y ginecología en el área de citología y además calificó para el Programa Nacional de Estímulo al Investigador durante el año 2013 y 2016 como investigador A1. Ha sido ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales, tiene varias publicaciones en revistas y memorias de congresos y actualmente se desempeña como docente en la carrera de histocitotecnología en la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez. Y el día de hoy, desde Venezuela, nos presenta su caso titulado Esputo con diagnóstico de infección micótica por Paracoccidioides brasiliensis. Bienvenido, Rafael. Puedes activar tu micrófono y comenzar tu presentación. Gracias, Elizabeth. Desde Mérida, pues un saludo a todos los participantes. Gracias a Citología, Ciencias y Arte por la oportunidad de presentar en esta noche en esta jornada de casos citológicos. Bien, les voy a presentar no un caso, es una serie
aproximadamente 12 casos de diagnóstico por citología de infección micótica por Paracoccidioides brasilensis. Desde la fecha de nacimiento de... Todavía no, Elizabeth, atrás, por favor. Déjalo ahí, yo te aviso. Gracias. Desde la fecha de nacimiento de la citopatología diagnóstica moderna, a partir de las publicaciones de Papanicolau y de Truth en 1943, esta rama de la citología ha sido sinónimo de detección neoplásica. Aunque en algunas enfermedades infecciosas, las preparaciones citológicas generalmente contribuyen poco, en el caso de las infecciones fúngicas no es así. En estas infecciones, el agente etiológico es visible y puede en muchos casos presentar una morfología que establece el diagnóstico específico. Varios años atrás, desde el año 1975, en nuestro laboratorio nos interesamos en la exploración de enfermedades no neoplásicas en lo que la citología podía beneficiar al paciente. Una área de esta investigación, como son las micosis profundas, es el sujeto de esta presentación, basándonos en la morfología específica y refractilidad de las paredes celulares como criterios para la definición del hongo. En cuanto al material y métodos, puedo indicarles que el material lo hicimos en base a los esputos, los lavados bronquiales y los cepillados bronquiales que recibíamos del servicio de neumonología del Hospital Universitario de los Andes. Una vez que recibimos este material y hacíamos las técnicas correspondientes para, según fueran el esputos, los lavados bronquiales o cepillados bronquiales, inclusive hicimos algunos bloques celulares cuando el material lo permitía. Usamos las coloraciones de Papanicolau, las coloraciones de hematoxilina eosina, GMS o Grocos y la musicarmina en el caso de otros hongos que tuvimos la oportunidad de descifrar. Las micosis profundas comenzaron a descubrirse en el siglo pasado y progresivamente se estudiaron aspectos tales como la etiología, la anatomía patológica, la inmunología, así como su amplia distribución mundial. En Venezuela, las primeras menciones a micosis profundas se encuentran en principios del siglo XX. En 1930 aparecen las primeras publicaciones y en 1937 se demostró la existencia del paracoxi. En 1948 la del coccidiomicosis y en 1949 la criptococosis. Desde estos descubrimientos han aparecido numerosas publicaciones en la bibliografía médica venezolana. Desde 1975 hasta nuestros días, hemos tenido la oportunidad de diagnosticar 12 casos de Paracoxi baraxilensis, 2 casos de criptococosis y 2 casos de histoplasmosis. El Paracoxis es un hongo patógeno que ocurre en forma autóctona solamente en América del Sur, América Central y en México. En Brasil, la incidencia es sumamente alta. En Perú, Colombia y Ecuador hay ciertos brotes endémicos. La enfermedad es excepcional en niños y mujeres. Es de hacer notar lo siguiente, lo importante. En nuestros estudios, no solamente en nuestros estudios, sino en los estudios internacionales, se habla de países negativos que no han presentado casos autóctonos de paracoxis. Por ejemplo, tenemos casos de Chile, Guyana y Surinam en América del Sur, El Salvador, Nicaragua y Panamá en el Istmo Centroamericano. Las islas del Caribe también están exentas de esta enfermedad.
Los casos que se han presentado en estos sitios son de pacientes que a su vez han vivido en algún momento en las zonas que antes mencionamos. Esta micosis, como dije antes, un hongo muy patógeno, ocurre en forma autóctona, como le dije anteriormente, pues en América del Sur, América Central y en México. En Brasil la incidencia es muy alta, ya lo expliqué antes. En Perú, Colombia y Ecuador hay ciertos brotes endémicos. La enfermedad es excepcional en niños y en mujeres. Las localizaciones de lesiones en piel de la cara y en la mucosa bucal es frecuente hasta el punto de que puede hablarse de un tropismo. El hábitat natural y regular del Paracoxis brasilensis permanece aún desconocido. Años atrás hicimos estudios, nosotros acá en Mérida hace años, hicimos estudios de suelos donde venían los pacientes, las zonas de donde venían los pacientes ya diagnosticados citológicamente como infecciones micóticas por Paracoxis. Eso fue en suelos de aquí del estado Mérida, del estado Barinas y del estado Carabobo. Inclusive, pues, se hicieron inoculaciones en 689 ratones y en ninguno se pudo demostrar la presencia de este hongo. Pues entonces, como les decía, pues el hábitat natural y regular del Paracoxis permanece aún desconocido. Las células fúngicas se observan intra y extracelularmente. Muestran una membrana gruesa, vacía o conteniendo estructuras nucleares. El fondo de Frotty en general hay abundantes elementos de reacción inflamatoria, como pueden ser leucocitos, eritrocitos, bacterias, y hay algo muy importante, que es la presencia de macrófagos multinucleados, como veremos seguramente a continuación. Con la coloración de GMS o de Grocots, se observan las gemaciones múltiples que ya son diagnósticas. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí en esta imagen, pues, vemos una célula multinucleada y en su interior pueden ver ustedes donde están las flechas, esas células fúngicas intracelulares, mostrando una membrana gruesa y conteniendo estructuras nucleares. Pueden observar que hay una abundante presencia de leucocitos polimorfos nucleares, eritrocitos y bacterias. La siguiente imagen, por favor. En esta imagen, en esta flecha, pueden observar ustedes esas estructuras redondas extracelular con membrana gruesa y conteniendo las estructuras nucleares. En el fondo podemos observar abundantes bacterias y unas células planas, posiblemente de la boca. En la siguiente imagen, por favor, vemos nuevamente unas células multinucleadas y dentro son las células fúngicas intracelulares, mostrando, como decíamos antes, una membrana gruesa conteniendo estructuras nucleares. En el fondo, pues podemos observar algunos leucocitos polimorfos nucleares y abundantes bacterias. La siguiente, por favor. En esta imagen pueden ver una célula multinucleada y observan esas estructuras que son las células fúngicas intracelulares, con la membrana gruesa y presentando estructuras nucleares. En la flecha que está a la izquierda, pueden observar, a pesar de que es con la coloración de Papa Nicolau, pueden observar ya como una estructura, una célula madre en el centro, y alrededor de ella ven lo que se llama las células hijas. El fondo de Frotty
presenta abundantes elementos de reacción inflamatoria, leucocitos, polimorfonucleares, eritrocitos y bacterias. La siguiente imagen, ya con la coloración de Grocott, observamos lo que es típico de este hongo. Este es el único hongo de la micosis profunda que presenta estas gemaciones múltiples. En este caso, es la llamada vulgarmente el tipo Mickey Mouse. Está la célula madre en el centro con dos células hijas. Ya cuando vemos esta gemación múltiple, prácticamente ya tenemos un diagnóstico bien definido. En el fondo, pues, podemos observar otras pequeñas estructuras siempre oscuras, por la coloración de Grocott da la facilidad en un fondo verde o azul verdoso, podemos ver esas estructuras oscuras que son pues las gemaciones o las células fúngicas de Paracoxy brasilensis. En la siguiente muestra, la siguiente imagen, pueden ver ustedes ya prácticamente pues lo que se llama la gemación múltiple rueda de timón, que es típica de Paracoxy brasilensis. Ya con esta imagen, junto con la anterior, ya uno puede dar un diagnóstico consistente con infección por hongo Paracoxy brasilensis. Para no hacer, como le decía al principio, apenas es la presentación de un trabajo mucho más largo, mucho más intenso, más profundo, de todas las imágenes de diferentes infecciones de micosis profunda que hemos realizado aquí en nuestro estado desde 1975. Como les dije al principio, teníamos 12 diagnósticos para este hongo, para Paracoxy brasilensis, 2 diagnósticos para criptococosis y 2 para histoplasmosis. En conclusión, podemos sacar que hay que pensar en la citología como método de diagnóstico en algunas enfermedades infecciosas. Y la otra conclusión que yo saco es que debemos estar vigilantes, todos los que trabajamos con las muestras citológicas, citología, sobre todo las citologías no ginecológicas, estar vigilante ante la posibilidad de detectar micosis en lavados bronquiales, esputos y cepillados bronquiales. La siguiente imagen. Bueno, desde Mérida quiero agradecerle a Elizabeth García, a Citología, Ciencia y Arte, por la oportunidad de presentar brevemente los casos o las imágenes propias del Paracoxy brasilensis en esta jornada de casos citológicos. Desde Mérida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Por aquí te hacen una preguntita. Te preguntan que cuando te refieres a células fúngicas, si te refieres a esporas. Sí, claro. Ya. Células fúngicas son también llamadas las esporas. No. Las células son, Paracoxy presenta esas células, estructuras redondas, son células fúngicas. Las esporitas, las esporitas no se han conseguido propiamente esporas en los cultivos. Siempre conseguimos son estas células fúngicas, siempre las hemos llamado células fúngicas. Esporitas las llamamos en las cándidas, en las aspergillus, hablamos de esporas. Pero ya en estas micosis patógenas, como las decíamos antes, el Cryptococcus ioformas y el Histoplasma capsulatum, ya hablamos de células fúngicas. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, agradecerte por el presentar el caso. Es muy interesante. Bueno, como dices tú, es un trabajo de años de recolectar todas estas muestras y, por supuesto, estas fotografías.
Y me parece súper interesante que hayas traído un caso como este, porque muchas veces olvidamos que la citología no es solamente para diagnosticar cáncer, también nos sirve para diagnosticar enfermedades infecciosas, como bien lo mencionaste. Entonces, es muy importante que recordemos eso, y no solo para el diagnóstico, sino también protegernos, porque estas son infecciones altamente mortales. Entonces, hay que tener mucho cuidado de protegernos cuando procesamos las muestras, como bien lo decía, sobre todo las muestras generales, las no ginecológicas. Sí, Y en las vías respiratorias se encuentra gran cantidad de microorganismos muy infecciosos, muy contagiosos. efectivamente, tienes razón, Elizabeth. Fíjate que no tomamos muchas veces, no tomamos en cuenta ese cuidado que acaba usted de decir, de al procesar las muestras, tener el sumo cuidado, tomar las medidas preventivas del caso. Muchas veces, porque por la experiencia que uno tiene, que si, no, a mí no me va a pasar nada, hemos visto casos, en especial aquí en Mérida, de colegas y personas que por estar trabajando con líquidos plurales, que dicen, no, a mí no me va a pasar nada, han sido posteriormente, han presentado neumonías, porque no tomamos las previsiones, la bioseguridad que se necesita en un laboratorio de anatomía patológica o en una sección de citología. Sí, efectivamente, eso es así, lo que me acaba de comentar. De todas maneras, pues, seguimos pendientes, pues, de citología, ciencia y arte. Para otra oportunidad, pues, podemos hablar tenemos varios casos interesantes de estrongilosis stercolaris, por ejemplo, con diagnóstico por citología, y así sucesivamente, muchos casos interesantes. Bueno, ha sido un placer, pues, como decía al principio, compartir con ustedes este momento. Muchísimas gracias, Rafael. Y por supuesto, tenemos en mente seguir haciendo este tipo de actividades, de presentar casos. Y así de una vez aprovecho para invitar a todos los asistentes, los que están presentes ahora en esta conferencia y los que van a ver el video por YouTube. Si tienen casos que quieren compartir, bienvenidos son. Nos pueden enviar al correo, nos pueden escribir citologiacienciayarte@gmail.com, y para las próximas jornadas, y compartir los casos, porque la idea es compartir el conocimiento, porque como bien lo dice Rafael, estas no son micosis que sean frecuentes en todos los países, por lo menos en nuestro país, porque yo también soy venezolana, se ven este tipo de micosis, pero en países como en el que estoy ahora, que es en Chile, no se ven, pero igual hay que tomarlas en cuenta y conocerlas, porque hoy día muchos han migrado para Chile, entonces se pueden llegar a ver estos casos en sus laboratorios, aunque no sean países endémicos. Siempre hay que saber qué es lo que hay en otros países, porque sí pueden llegar casos, bien sea porque hay migrantes o bien sea porque son personas que están viajando y pueden justo enfermar cuando están en ese país. Entonces, el aprendizaje siempre es importante. Muchas gracias, Rafael. Y vamos con la siguiente conferencia y la última, porque lamentablemente teníamos 4 conferencistas hoy, pero uno de ellos, que también era de México, no puede participar. Así que vamos con la última conferencia, que también es desde Venezuela. Por ahí está María José, para que vayas compartiendo, por favor. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Ve compartiendo mientras te presento. María José Navas es citotecnóloga. Ya que alguien se conectó. María José Navas es citotecnóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Trabaja como instructora docente de la carrera de citotecnología en la Universidad Central de Venezuela. Es citotecnóloga en el Servicio de Anatomía Patológica del Oncológico Padre Machado en Caracas, Venezuela, y actualmente se encuentra cursando estudios de licenciatura en educación en la Universidad Central de Venezuela. Además, es miembro de Citología, Ciencia y Arte, es jefa del Departamento Técnico y Logístico de nuestro equipo. Así que te damos la bienvenida con tu conferencia, que se llama Un caso de glándula de Bartolino. Bienvenida, María, tienes toda la palabra. Buenas noches, Elizabeth. Muchas gracias por abrir este espacio. Quería felicitarte también a ti y a Dumar por estos 5 años de Citología, Ciencia y Arte.
Y muchas gracias a todos los que han compartido aquí sus casos, que han estado sumamente interesantes. De verdad, muchas gracias. Y bueno, voy a comenzar a compartir un casito muy interesante. Un momentico. Ok, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Ok, bueno, disculpen, ¿se está viendo? Ponlo en pantalla completa, porque no se ve pantalla completa. Aquí estamos. Aquí. Aquí. No, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a presentar un casito muy particular, de la glándula de Bartolino. Bueno, para comenzar, como todos sabemos, las glándulas de Bartolino se encuentran ubicadas a los lados de la entrada de la vagina. Estas glándulas sirven para segregar fluidos para mantener lubricada la vagina, principalmente durante los actos sexuales. Los carcinomas vulvares representan apenas un 4% de los cánceres que afectan al aparato reproductor femenino, siendo los cánceres de la glándula de Bartolino casos extremadamente raros, presentándose apenas entre un 1 a un 5%. Ya, disculpa, María, porque no se está viendo pantalla completa. Y no sé si estás pasando o algo, porque se quedó ahí en como lo mostraste la primera vez. Por los momentos no he pasado pantalla. Pero lo compartiste pantalla completa y no se ve. No se ve nada todavía. No, sigue así como cuando abres el PowerPoint. Un momento. Puedes ponerlo pantalla completa en tu... Ahí ya, ahora sí. ¿Listo? Ok, qué bueno. Bueno, el caso que les voy a presentar esta noche es de una paciente femenina de 57 años de edad, quien acudió a la consulta de ginecología por presentar una lesión indura a nivel vulvar en la región identificada como la glándula de Bartolino del lado derecho. Esta lesión medía aproximadamente unos 10 centímetros. Entonces, los médicos deciden realizarle una punción aspiración con aguja fina, es decir, una PAF, donde para hacerle el citomorfológico, esta primera punción lastimosamente no se encontró celularidad, no se encontró ni siquiera infiltrado inflamatorio o histiocitos, lo típico que uno espera encontrar en una glándula de Bartolino. Entonces, en esta primera punción salió insatisfactoria para evaluación. Debido a eso, en octubre del año 2022, o sea, un mes después de haber realizado la primera punción, se realiza una segunda punción en la misma zona, donde se realizan 4 extendidos. En estos frotis, sí se logró evidenciar una tumoración. Y como datos así importantes de la paciente había sido diagnosticada de antecedentes. Ella había sido diagnosticada con BPH NIC1 en el año 2008. Y su historial obstétrico, ella tuvo 5 gestas, 4 partos y un aborto. A continuación les voy a mostrar las imágenes del segundo PAF de los 4 extendidos y de sus hallazgos citomorfológicos.
Como pueden observar, principalmente llama la atención, son estas células que están sumamente atípicas. No es algo común que uno esperaría encontrar en una glándula de Bartolino. Normalmente en las citologías de las glándulas de Bartolino uno espera un quíster, un absceso, histiocitos, infiltrados inflamatorios abundantes. En este caso no fue así. En este caso encontramos principalmente estas células tumorales que tienen las marcadas atipias. Como pueden observar, ellas tienen una disposición en este campo, en grupos. Tiene mucha anisonucleosis, irregularidad de la membrana nuclear y posee un fondo serohemático. En esta segunda campo que pudimos encontrar, ya vemos la disposición celular un poco más suelta, más aislada. Igual siguen presentando las mismas atipias, las irregularidades, el plemorfismo, la cromatina en grumos gruesos, aunque por la imagen no se evidencia tanto la cromatina de las células, de los núcleos de las células. En este siguiente campo podemos ver una pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Hay algunas células que están dispuestas en grupitos, otras más aisladas. Podemos ver también que prácticamente no hay infiltrado inflamatorio. Básicamente lo que hay es puras células tumorales y mucho pleomorfismo. Aquí las imágenes siguen siendo repetitivas y estos campos que les he mostrado hasta ahora se ven en los 4 extendidos, unos más que otros, pero siguen siendo todo muy monótono. O sea, todos los campos son prácticamente con esta morfología. Podemos ver hacia la parte de abajo esta nucleomegalia está muy marcada, tiene una pérdida de la relación núcleo-citoplasma muy marcada. En este campo podemos evidenciar en todo el centro un extremadamente grande, donde una nucleomegalia muy grande, donde el núcleo alcanza el tamaño de una de las células o de varias células que están a su alrededor. Entonces, el caso estaba muy, muy aberrante, se pudiera decir. Aquí seguimos encontrando los mismos campos. Ya estas células, hay algunas que se encuentran degeneradas, que están en la parte inferior. Hay otras que tienen como una formita más ausada. Y estas células eran un poco más pequeñas que las anteriores. Aquí ya podemos observar un cambio significativo en las células. Como podemos observar aquí en esta, hay no posee su núcleo redondo, ni siquiera posee forma, ya está totalmente irregular, está pleomórfico. Y esta célula, la de al lado, del lado izquierdo, es realmente muy, muy grande en comparación a las que están alrededor. Aquí podemos ver vacuolas, cambios degenerativos y sigue habiendo los mismos pleomorfismos, anisonucleosis y todos los cambios atípicos que les he comentado hasta ahora. A continuación les voy a mostrar un pequeño video de 1 minuto para que ustedes también puedan apreciar la citología en los extendidos.
Bueno, después de estos hallazgos citomorfológicos que les mostré hace un momento, el caso se concluyó como positivo para malignidad, y se sugirió toma de biopsia y correlación clínico-patológico. Al poco tiempo del diagnóstico de esta citología, a la paciente se le inflamaron los ganglios adyacentes y varias partes blandas. Después de eso salió el resultado de la biopsia que se realizó en diciembre del año 2022, en la cual se concluyó el caso como un carcinoma poco diferenciado. Mientras se realizaban los estudios de inmunohistoquímica, a la paciente se le puso un tratamiento de quimioterapia. Lamentablemente no sé más del caso de la paciente, le perdí el rastro, pero con lo poco que se conoce de estos casos es que una vez que se le diagnostica carcinoma en estas zonas de la glándula de Bartolino, los pacientes suelen tener una sobrevida muy corta, de aproximadamente 1 o 2 meses, dependiendo de qué tan grave sea. Y bueno, lo otro que les iba a comentar es que estos casos son sumamente raros, pues son bastante poco comunes. Entonces, buscando por internet, buscando otros casos similares, fue muy difícil realmente. Pero varios concuerdan o tienen como la creencia, algunas personas tienen la creencia de que hay varios factores de riesgo que pueden propinar eso, que son el tabaquismo, la hipertensión, infecciones virales como lo son el herpes y el virus de papiloma humano. La paciente ya tenía antecedentes de virus de papiloma humano y también entraba en la edad etaria donde suele aparecer este tipo de patologías. Entonces, espero que les haya gustado, si tienen alguna pregunta, y de verdad muchas gracias a todos ustedes por brindarme el espacio para mostrarles este caso que estuvo muy interesante y de verdad, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, María. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la pueden dejar por el chat. Gracias por compartirnos el caso, realmente interesante. No son muestras que tampoco lleguen con mucha frecuencia al laboratorio. Sí se llegan muestras de glándulas de Bartolino, pero como tú bien mencionaste, generalmente son procesos inflamatorios o quistes, son las patologías como más comunes en estas glándulas. Los procesos tumorales en estas glándulas no son tan frecuentes, así que muy interesante el caso. Muchas gracias por el video, porque mucho más, además de las imágenes, obviamente, el video es como nos da esa visión panorámica de la lámina, porque a veces uno pone muchas imágenes, pero viendo el video que vas moviendo el campo y realmente hay una gran celularidad y obviamente todas esas células atípicas, el video aporta mucho. Así que ahí les quedan ideas para los próximos que quieran presentar sus casos. Si atraen videos, es maravilloso. Bueno, creo que no hay preguntas porque nadie dijo nada por el chat. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos, a Rafael, a María y a Flavio por compartir su tiempo, por compartir sus casos, por tomarse el tiempo de preparar una presentación y estar aquí con nosotros, pues celebrando estos 5 años que tenemos ya como Citología, Ciencia y Arte.
Por ahí debe estar Doumar, que si puede dar unas palabras de agradecimiento a todos por conectarse. Vamos a seguir teniendo actividades como estas y obviamente pues depende también de ustedes que participen, que traigan sus casos. Desde Citología, Ciencia y Arte siempre lo que queremos es compartir el conocimiento, porque si no se comparte no es valioso saber mucho y tenerlo para mí solo. Yo encuentro, y de hecho nosotros encontramos que no tiene ninguna utilidad el conocimiento si lo guardo para mí. Entonces siempre promovemos actividades como estas, gratuitas totalmente, que ustedes puedan compartir, aprender y bueno, recordar que el video va a quedar en YouTube, así que lo van a poder ver tantas veces deseen y por supuesto compartirlos con otros colegas para que también tengan el conocimiento de este tipo de casos. Quizá en toda su carrera no lleguen a ver algo como esto, pero lo importante es siempre estar atentos de que siempre hay casos que se escapan de lo común. Entonces, siempre tener presente esos hallazgos. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros. Ahí está Doumar. Hola. Hola, ¿qué tal? Te doy la palabra, Doumar. Gracias. Hola a todos. Bueno, yo también soy miembro del equipo de Citología, Ciencia y Arte. Mi nombre es Doumar Mendoza, también citotecnólogo y bueno, muy agradecido con todos, especialmente con los ponentes del día de hoy. Sus presentaciones están súper interesantes, casos que son muy pocos comunes y que realmente es muy bueno poder escuchar que hay bastante comunicación entre la comunidad de citología de Latinoamérica. Siempre estamos muy pendientes desde el equipo de Citología, Ciencia y Arte de estos casos interesantes y bueno, esperamos poder encontrarnos en otras oportunidades con casos tan interesantes como estos y poder compartirlos con toda la comunidad de citología. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta ponencia de casos. Gracias, Doumar. Flavio. Ajá. Perdón, bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero bueno, si me permites agregar, como bien lo mencionabas, creo que la citología es hermosa, pero también es inabarcable, como bien lo mencionas, ¿no? Y podemos ser buenos en alguna cosa, pero siempre nos va a pasar que alguien sea mejor en ciertas cosas, ¿no? Y creo que el tener un grupo de compañeros que también nos apoyen y a lo mejor no solamente en el lugar de trabajo, sino más allá, siempre es importante, ¿no? Contar con esas personas que nos pueden ayudar a dar un mejor diagnóstico o a corroborar lo que ya tenemos, ¿no? Creo que es algo muy padre y muy bonito el hecho de compartir, como bien lo decías en estos casos y pues bueno, nuevamente gracias por la invitación. Gracias, Flavio. Así es. Y bueno, yo pienso que igual aprovechar la tecnología que tenemos hoy día, que hay alguien así como... La tecnología que hoy día tenemos, todas estas redes sociales, además de ver cosas graciosas que igual nos divierten, yo creo que también nutrirnos profesionalmente es súper valioso y ha abierto esas ventanas para comunicarnos colegas que estamos a la distancia y compartir esos casos que a lo mejor dentro del lugar que estamos trabajando no los hemos visto, pero aprendemos de lo que se ve en otros países, de hecho, de cómo se diagnostica en nuestros países, cuál es la frecuencia de esos casos, de la experiencia de cada uno, y de hecho es lo que hemos aprendido nosotros desde Citología, Ciencia y Arte con estos 5 años, no solo con las jornadas que hacemos, sino con los cursos que hemos dado y que seguimos dando. También aprendemos nosotros con cada curso porque siempre ese nutrirse del otro es súper importante. Muchas gracias a todos, esperamos verlos en una próxima jornada y por supuesto verlos por allí en nuestros cursos o en nuestros diplomados o en las actividades que hacemos por Instagram, que también hacemos esos citotest semanales, así que por allí también compartir eso. Chao, chao, que tengan feliz noche, que descansen, feliz tarde para los que aún todavía no es de noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por participar.